Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Tesalonicenses. La semana pasada comenzamos con el estudio de esta carta de Pablo a los tesalonicenses, al cual hemos denominado ten fe, Él volverá. Amén. Jesús ha prometido volver por su iglesia, y mientras tanto la iglesia es algo que viene haciendo desde sus inicios, o es llamado a hacer, y ese llamado a hacer es a perseverar. No es fácil, no es fácil vivir un verdadero cristianismo, pero con la asistencia del Espíritu Santo es posible. ¿Amén? En nuestras fuerzas es imposible. En nuestras fuerzas vamos a vivir un cristianismo de apariencia, o simplemente vamos a abandonar el verdadero cristianismo. Pero con la asistencia, con la ayuda del Espíritu Santo es posible vivir un cristianismo genuino, verdadero. ¿Amén? Entonces, si por ahí has escuchado frases como estas, no, que todos los cristianos son así, tipo, no todos los cristianos son así. No todos los cristianos son así. Porque lamentablemente a veces el mal testimonio, como dicen, ¿no? La mala noticia pega más. Pero somos llamados a ser ese remanente del Señor que siempre ha tenido a través de la historia de la iglesia, siempre ha tenido un remanente. La iglesia no es perfecta, pero la verdadera iglesia persevera, siempre sujetado de la mano del Señor. Amén. Y en ese sentido, la iglesia de Tesalónica, decíamos, si bien es cierto, Pablo, después de haberlos saludado, Pablo le dice que él estaba agradecido por esa iglesia. Y comienza a destacar unas cuantas cosas de los hermanos de Tesalónica, ¿no? Dice, les habla de la obra de vuestra fe. Es decir, ellos tenían una fe que estaba evidenciándose. No es que eran activistas y hacían, qué sé yo, bueno, obras sociales necesariamente, sino que su fe había causado un cambio de vida, una transformación en su manera de vivir. Y cuando ocurre esa transformación, cuando la fe es genuina, Jesús mismo dijo, por los frutos los conoceréis. Hay una manera de distinguir el trigo de la cizaña, es por el fruto. La cizaña es idéntica al trigo, pero pura paja. Está vacío por dentro. Mientras que el cristiano tiene que estar lleno de Jesús. Y muchas veces para mostrar ese fruto no necesariamente va a ser en tu comodidad. Muchas veces va a ser cuando justamente la vida te ajusta, ¿no? Como cuando vas a preparar ceviche y tú exprimes el limón. Si el limón tuviera boca, te diría, ya basta, ¿no? Porque tienes que exprimirlo, ¿no? Pero lo interesante es que cuando tú exprimes el limón, ¿qué sale? Jugo de mango. No, sale jugo de limón. Y cuando el cristiano es exprimido por situaciones de la vida, ¿qué tiene que salir? Jugo de cristiano, pues, ¿no? Si sale otra cosa, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿no? Cuando de pronto somos exprimidos por la vida, tiene que salir jugo de cristiano, tiene que notarse tu cristianismo. Y en ese sentido, Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, la obra de vuestra fe, ¿no? Entonces, la fe de ellos realmente se manifestaba como resultado de una comunión, dependencia del Señor. Ellos a través de esto estaban mostrando que realmente habían puesto su confianza en Cristo. También les habla del trabajo de vuestro amor, ¿no? Y ciertamente decíamos, esta palabra trabajo quizás hoy en día podemos identificarlo como algo laborioso, ¿no? Pero básicamente cuando se hablaba de trabajo era entrega, el hecho de dar, de sacrificio. ¿Entonces escuchar esta frase? Yo trabajo por mis hijos. ¿No sería igual cuando dices yo me sacrifico por mis hijos? Entonces el verdadero amor está dispuesto a dar por los demás, a entregarse a Dios, a entregarse por el prójimo, a entregarse por su familia, a entregarse por sus hijos. Si alguien dice que ama a su familia, se entrega por su familia, no es distante a su familia. Entonces, estos hermanos dice el trabajo de vuestro amor. Entonces, ese amor no era un romanticismo para los primeros cristianos, no era que de pronto se trataban bonito y todos con, ¿qué te digo?, con los ojitos de corazones, no. Era de que eran entregados unos a otros y se entregaban para el Señor. Y también le dice la constancia en la esperanza, ¿no? Entonces ellos estaban justamente estaban perseverando, pero con una esperanza en lo que Cristo había dicho. Pero también, ocurría la persecución, la ciudad como tal era hostil con la iglesia. Y vemos eso cuando comienza la iglesia nada más, vimos un poco de Hechos, capítulo 16 y 17 específicamente, cómo es que cuando Pablo comienza esta iglesia
allá en Tesalónica, cómo es que tuvo 2 o 3 semanas y de pronto hubo un alboroto, ¿no? Algunos judíos que no aceptaban a Cristo se jalaron unos cuantos matones, vamos a decirlo así, y comenzaron a perseguir a Pablo y no solo Pablo, Silas, Timoteo, que estaban ahí, los comienzan a perseguir y ellos salen de ese lugar, ¿no? Tanto así que los siguen hasta Berea, ¿no? Entonces había oposición. En medio de esa situación, los hermanos de Tesalónica estaban perseverando, estaban siendo constantes, pero con esperanza puesta en Cristo. Pero ¿sabes qué? La realidad es de que muchos de sus familiares también morían a causa de esta persecución. Y en ese sentido comenzaba a entrar ciertas dudas en la mente del cristiano, y es normal. Es decir, ¿y qué hay de mi familiar con el que murió por el Evangelio? Si hubiese dicho que no es cristiano, quizás se ahorraba esa persecución. Entonces comenzaban a entrar ciertas, no dudas como tal, pero mínimo te hace pensar, ¿no? Y entonces Pablo les va a recordar o va a consolar a los hermanos diciéndole que tengan confianza, que Cristo, así como se ha ido y ha prometido volver, va a volver. Y es más, les va a decir que los muertos en Cristo resucitarán primero y también los que estemos vivos en Cristo. Es decir, que nos vamos a volver a reunir con todos aquellos creyentes que entregaron su vida por Cristo. Entonces, de eso trata esta carta, mis hermanos, y eso es lo que hemos estado estudiando en el capítulo 1, en resumen, ¿no? Pero hoy vamos a ver cómo es que a partir del capítulo 2, después de que Pablo ha dicho todo esto, de alguna manera Pablo va a hacer un poco de memoria, de alguna manera va a recordar cómo es que fue su relación en su principio con los hermanos de Tesalónica, esa relación de 2 o 3 semanas como máximo, y Pablo de alguna manera va a hablar de su ministerio. Y esto es un poco raro, ¿no? Es un poco raro porque por lo general siempre vemos a Pablo hablando de Cristo, y amén, y eso es lo que debemos de hacer. Pero en esta situación Pablo ve un poco conveniente hablar de su ministerio, pero en ese hablar de su ministerio lo está haciendo con un propósito. El propósito es animar a los hermanos, recordarle cómo fue sus inicios. No es de pronto Pablo jactarse y decir, mira lo que yo he hecho. Nosotros tenemos un dicho, los que ya son de años aquí en la iglesia, los siervos, tenemos una frase, un dicho en cuanto a estas cosas. Y de vez en cuando es bueno recordarlo. No proclames lo que tú haces por Cristo. Proclama lo que Cristo está haciendo a pesar de ti. No nos corresponde proclamar lo que hacemos para Dios. Lo que nos corresponde es proclamar lo que Cristo hace con su iglesia aún imperfecta. Mis hermanos, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, eso es algo que nos tiene que caracterizar en cada publicación, en cada video, en cada foto que se pone en el Facebook. Siempre tú vas a encontrar eso. Lo que Dios está haciendo a través de su iglesia o a pesar de su iglesia. Porque muchas veces creo yo que Dios solo lo haría mejor. Pero Él, que es rico en misericordia, Él quiere hacerte partícipe de su obra y nos llama. Y nosotros debemos ver entonces el llamado de Dios a servirle como un privilegio, no como una carga. Debemos ver como un privilegio decir, el Señor me ha llamado. Él pudo haber llamado ángeles, claro que sí. Él pudo haber escrito el Evangelio en una nube y se acabó todo. Pues el Señor lo quiere publicar su Evangelio a través de ¿quién? De la iglesia, es decir, a través de ti. Hagámoslo personal. Iglesia suena general, ¿no? Dios quiere manifestar, dar a conocer su Evangelio a través de ¿quién? De mí, de ti. Y tú has sido el llamado, mi hermano, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, dice, del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y así vas a encontrar infinidad de versículos donde el Señor te hace partícipe. La gran comisión, ciertamente el Señor nos ha comisionado, vuelvo a repetir, y para nosotros es el gran privilegio de ser parte de esa gran comisión, porque la verdadera misión ya lo cumplió Él. Ahí quiero desarrollar un poco más ese pensamiento en algunos momentos. El primer misionero fue Jesucristo, porque Él fue enviado a cumplir una misión. Nosotros tenemos que ver ese ejemplo de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy en día se levantan hombres creyéndose el misionero de misioneros. Pero ¿sabes qué? El primer misionero fue ¿quién? Cristo, ya es nuestro ejemplo. Pero para cumplir su misión, dice, Él se despojó de toda su gloria y se humilló, se hizo semejante a nosotros. Esa es la esencia de un misionero o de una iglesia misionera, mis hermanos. La iglesia de por sí es llamada a salir y a publicar el Evangelio, a romper o a dejar muchas veces nuestras comodidades. No es fácil, pero sí es un privilegio poder cumplirlo. ¿Amén? Entonces volvemos al texto nuevamente, ahora sí, después de haber dicho todo eso, verso 1, mis hermanos, de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. El día de hoy vamos a estudiar 12 versículos, ¿ya? Estos 12 versículos donde de pronto Pablo va a estar hablando de cómo es que fue su ministerio cuando estuvo en Tesalónica. Y comienza diciendo lo siguiente, a ver si me acompañan, también lo tienen en pantalla. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó, ¿qué dice? Vana. Es decir, no fue en vano. Esto puede tener doble sentido. ¿Por qué? Desde su origen y desde su resultado. Cuando Pablo llegó a Tesalónica no fue con cosas vanas, fue llevando lo más valioso, que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. No fue llevándoles un pensamiento que estaba de moda o no sé, cómo ser exitosos, quizás los tesalonicenses. No fue llevándoles cualquier mensaje vano. Lo que les ha llevado es lo que todo hombre necesita escuchar. ¿Y les ha llevado qué? El Evangelio. Pero también podemos verlo desde otro sentido, que cuando ellos han escuchado el Evangelio no ha sido en vano, porque ha habido resultados. Decía hoy alguien que estaba aquí al frente, la palabra no regresa vacía. Entonces ha causado un efecto en ese lugar, tanto así que la oposición decía: están trastornando el mundo, ¿te acuerdas? Entonces el Evangelio que se ha predicado en ese lugar no ha sido en vano. Y Pablo le está diciendo: mis hermanos, desde que nosotros fuimos y nos conocimos, qué sé yo, desde los inicios, dice, nuestra visita a ustedes no resultó vana. Está siendo de mucha bendición. Y entonces es algo que Pablo les va a recordar a ellos, ¿no? Pero también al mismo tiempo, entonces dices: oye, entonces Pablo, ¿por qué ya les escribe a los hermanos de Tesalónica, no? Como que todo lo están haciendo bien, pareciera, ¿no? Porque otra cosa es cuando tú estudias la carta a los Corintios, ¿no? Full palo, full corrección, ¿no? De esto no me glorío y tantas cosas, y vemos como que corrección. Pero todos siempre necesitamos aprender algo más, mis hermanos. Creo yo que en Tesalónica, ciertamente ellos están teniendo un verdadero amor, una verdadera fe, una verdadera esperanza y todo lo demás, pero igual necesitaban aprender más. Es más, históricamente se sabe que de este lugar salieron otras iglesias más a su alrededor, porque toda persecución normalmente siempre el Señor lo usaba para que la iglesia sea esparcida. Y si esta iglesia está siendo perseguida de alguna manera, es porque muchos de los que ahí se estaban formando, es decir, la iglesia que se estaba formando, muchos de ellos iban a salir a otros lugares. Y entonces Pablo creo, inspirado por el Espíritu Santo, de alguna manera les va a hablar de cómo es que él también llegó a ese lugar y qué cosas hizo con ellos al inicio, para que ellos en algún momento lo repliquen. Entonces ahora ellos tenían que aprender quizás ciertos ejemplos de Pablo, o del ministerio de Pablo, y esa es la finalidad por la que Pablo les va a mencionar cada una de estas cosas. No es vanagloriarse Pablo, sino que Pablo de alguna manera les va a dar un ejemplo de cómo es que fue su conducta cuando estuvo con ellos. Mis hermanos, quizás tú dices: en este tiempo que vengo en mi relación con el Señor, ya no tomo, ya no bailo, ya no voy a la fiestita, y de pronto ya esto, ya no hago, ya no miento, y de pronto empiezas que es todo. ¿Sabes qué? Aún todavía hay mucho más que aprender, porque el verdadero cristianismo no solamente es dejar de hacer cosas malas, es comenzar a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida.
Y eso muchas veces lo aprendemos en nuestro caminar cristiano. Y ahí viene la importancia de la palabra de Dios, porque si no escucharíamos el Evangelio y ya, pues, cierro mi Biblia porque ya entendí el Evangelio. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, útil, dice, ¿para qué? Redarguir, instruir, ¿no? Formar, corregir, para que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, todos aquí todavía necesitamos aprender más del Señor. Y aquí los hermanos de Tesalónica vamos a ver que van a aprender de alguna manera de cómo es que Pablo desarrolló su ministerio cuando estuvo con ellos. Y nosotros también tenemos que aprender de ellos, mis hermanos. Creo yo que en algún momento los jóvenes que están aquí congregándose, y por qué no decirlo también los adultos, en algún momento comienzan a tomar responsabilidades y a servir al Señor. Pero ¿sabes qué? Necesitamos tener nuestro corazón alineado con el Señor, sintonizado con el Señor. Y eso no se aprende de noche a la mañana. Y hay cosas que no se aprenden en los libros. Hay cosas que se aprenden en el día a día, en tu caminar con el Señor. Y entonces Pablo les va a hablar, versos 2 al 5, Pablo les va a hablar cómo comenzó todo esto. Y versos 2 al 5 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿qué dice? En Filipos, habíamos visto esa historia, ¿no? En Hechos capítulo 16. Habiendo sido ultrajados en Filipos, si recordamos un poco qué sucedió en Filipos, Pablo, después de que predicó el Evangelio, se convirtieron estas mujeres, Lidia y todo lo demás. La mujer adivina, la muchacha con adivinación lo va a reprender y de pronto terminó él en la cárcel junto a Silas, ¿se acuerdan? Injustamente, y luego un milagro, un terremoto. Entonces, pero Pablo, si bien es cierto, lo vemos a él gozoso, cantando himnos en la prisión y todo lo demás, pero de alguna manera hubo maltrato. Hubo maltrato, ¿no? O sea, se expuso su vida. Y entonces dice, ultrajados en Filipos, como ustedes lo saben, es algo que ya les había contado a los hermanos de Tesalónica de manera presencial y ahora les recuerda. Pero ¿qué sucedió? Dice, tuvimos, ¿qué dice? Denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y Pablo lo que le está recordando es lo siguiente, que así como ellos ya saben que en Filipos hacer la obra, predicar el Evangelio, no fue fácil, pero también no fue fácil en Tesalónica, porque te acuerdas que asaltan la casa de este hombre donde se reunían, Jasón creo, si no me equivoco, ¿sí? Y a Jasón tienen que pagar de alguna manera como una especie de rescate por él, lo atraparon y por la noche, dice, por la puerta trasera, por así decir, sacan a Pablo y Silas, entonces, o sea, pregunto yo, ¿qué ganaba Pablo predicando el Evangelio humanamente pensando? Nada. ¿Algún beneficio? No, está exponiendo su vida. Y de comienzo Pablo les está poniendo eso en el chip, de que servir a Dios no es sacar algo de ventaja necesariamente como lo ve el mundo, es un sacrificio, es exponer tu vida muchas veces, es romper tu confort. Si por ahí escuchas alguna predicación diciendo ven a Cristo y serás rico, mentira, el Señor no ofreció eso. El Señor dijo, carga mi cruz. Mis hermanos, y aquí vemos un ejemplo de Pablo recordándolo eso a los hermanos de Tesalónica. Pero en medio de esa oposición les está diciendo que él tuvieron ese denuedo, dice, como ese valor. Pero es interesante cuando Pablo introduce esta palabra, dice, tuvimos denuedo, pero no en sus fuerzas, sino que dice, en nuestro Dios. Ellos tomaron valor en medio de esa situación, de ese ambiente hostil de parte de Filipos, de Tesalónica, donde predicar el Evangelio no era fácil, pero ellos tuvieron ese denuedo, esa confianza, tomaron ese valor de parte de Dios. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de Dios en medio de, ¿qué dice? En gran oposición. Es chévere cuando de pronto se abren puertas para predicar el Evangelio, pero no siempre va a ser así, mis hermanos. A veces va a haber oposición. Y la mayoría de veces. De tal manera que hace un momento hablábamos, vivir un cristianismo genuino no es fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo, para que cuando venga esa oposición, tú te puedas fortalecer en el Señor. Y ahora Pablo va hasta aquí,
decíamos, Pablo, no, humanamente pensando, Pablo y su equipo, Silas, Timoteo, no han llegado a Tesalónica porque van a sacar algo de provecho. Te lo digo esto porque más adelante Pablo va a ampliar esta idea. De comienzo le está diciendo de que hubo oposición, hubo maltrato, hubo vituperio, ¿no? Fueron ultrajados, como dice él, fueron golpeados. Y ahora en el verso 3 le dice, porque nuestra exhortación, entonces Pablo va a hablar ahora del mensaje que ellos llevaron, ¿no? Entonces va a hablar de la integridad de su mensaje. Ya les ha hablado de su motivación, de alguna manera. Su motivación no fue sacar ventaja ni de Filipos ni de Tesalónica. Su motivación fue sacrificial. Él sabía lo que iba. Y ahora les va a hablar de la integridad de su mensaje. Verso 3 dice, porque nuestra, ¿qué dice? Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Tres cosas, ¿no? Tres no, o tres ni. No procedió, dice, del error. No es que Pablo ahí cayó al azar, mis hermanos, o por equivocación. Ups, no sé qué hago acá, Tesalónica, ya no importa predicar el evangelio, no fue así, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no fue tanto así como que, ups, ¿dónde caí? Tesalónica, y ahora ¿qué hacemos acá? No. No, sí, un error. Si recordamos la historia, Hechos capítulo 16, ¿quién lo llevó a ese lugar? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Pablo se había propuesto visitar las iglesias de Galacia o en la región de Asia Menor? Y el Espíritu Santo le impidió, y un hombre macedonio se le apareció. Y nosotros al hombre macedonio que se le aparece en visión a Pablo decimos, era para que vaya a Filipos. No, también a Tesalónica. Porque tanto Filipos como Tesalónica pertenecen a la región de Macedonia. Y entonces Pablo está diciendo, no fue un error. Nosotros no vinimos a ustedes por el azar. Ay, qué suerte que haya bendecido, pastor. ¿Te imaginas? ¿Algo así? No. Había un propósito de parte del Señor. Y en segundo lugar dice, ni de impureza. Y esto de impureza tiene mucho que Pablo tenía las intenciones más puras cuando estaba en ese lugar predicando el Evangelio. No tenía una motivación equivocada o malas intenciones con los hermanos o con las personas de Tesalónica. La predicación, porque Pablo también, ¿te acuerdas? En una de sus cartas, cuando él está en la cárcel, él escribe, ¿no? De que algunos predican por competencia, algo así, ¿te acuerdas? ¿Sí? En una de sus cartas, no me acuerdo, pero en una de esas dice, ¿no? Pero acá está diciendo de que ni de impureza. Luego dice, vamos a ver, cuando habla con los... Por contienda, por competencia, contienda, ¿no? Y cuando habla también cuando escribe a los de Corinto, también les dice, ¿no? De que otros vienen y hacen esto y todo. Y a los de Galacia, para los falsos maestros, los judaizantes, normalmente había otros que te predicaban un evangelio ligeramente distorsionado, pero basta que le distorsionen alguito, una coma y ya no es el evangelio. Entonces, mis hermanos, Pablo está diciendo que él está ahí, la exhortación que ha llevado, uno, que no procedió de error, dos, que no tenía impureza, era evangelio puro, Cristo puro, solo Cristo. Y en tercer lugar, ni fue por engaño. Y es interesante cuando dice ni fue, es decir, engaño es cuando uno abiertamente tiene una intención de engañar, pues, ¿no? de estafar, por así decirlo, y dice, ni de engaño, le dice, ¿no? O sea, Pablo no tenía esas intenciones para con los hermanos de Tesalónica, ¿no? Entonces, Pablo enfatiza estas cosas para contrastar de alguna manera, mis hermanos, y más adelante lo vamos a entender un poco más, con ciertos maestros que se estaban levantando, itinerantes quizás, pero que de pronto era en realidad no solamente era Corinto, Galacia, sino que ellos se van a dispersar por todos aquellos lugares. Y es por eso que cuando Pablo habla a los ancianos de Éfeso o a los ancianos de Asia Menor, le dice, tengan cuidado, le dice. Y hoy en día se ha proliferado más todavía. Entonces Pablo de alguna manera está advirtiendo y en ese sentido él está contando, narrando cuál fue su conducta, como para que los hermanos puedan ver y distinguir entre lo genuino y lo falso, ¿no?
Mis hermanos, hoy en día, cuando tenemos estudios allí en Santa Rosa, con los hermanos de Santa Rosa, constantemente estamos hablando de, no sé cómo llegamos por sus preguntas, quizás de las hermanas, terminamos hablando muchas veces de las sectas. Porque vemos de que hoy en día a cualquier grupo cristiano, o por el hecho del nombre que lleva, se le piensa que ya es la iglesia del Señor. Pero si tú analizas un poco su enseñanza, su práctica, te das cuenta que no es así, ¿no? Y pues, lo voy a decir abiertamente. ¿Ustedes alguna vez han visto eso? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y si tú no tienes ningún conocimiento de cristianismo, tú dices, también es cristiano. No es cristiano, mi hermano, aunque lleve la palabra Jesucristo. Esos son los famosos mormones, que han desplazado la verdad de Dios por un libro dictado por el Ángel Moroni, llamado el Libro del Mormón, pero se hacen llamar cristianos. Testigo de Jehová, el nombre suena bonito, pero han hecho su propia traducción de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Y así podemos mencionar sectas y sectas que, y Pablo anticipaba de alguna manera de que eso iba a ocurrir y sigue ocurriendo. Entonces, mis hermanos, ahí viene la importancia entonces de conocer cada vez más la palabra de Dios. Ya desde el libro de Hechos, por ejemplo, cuando el cristianismo estaba creciendo, Hechos capítulo 5, lo pueden leer luego del 34 al 39 en casa, cuando el cristianismo estaba creciendo y los fariseos estaban preocupados, ¿no? De pronto consultan a un rabino, a un maestro llamado Gamaliel. Y Gamaliel les menciona un par de ejemplos de personajes que de pronto se levantaron en algún momento diciendo ser alguien, pero finalmente no prosperó, le dice. Pero cuando Gamaliel menciona estos dos personajes, dice que estos dos personajes, separadamente, lógicamente, los dos ejemplos, le dice que estos personajes llevaban a las personas en pos de sí. ¿Sabes? Una manera como tú distingues a una secta, o una falsa enseñanza, o un falso maestro, es cuando esa persona te lleva en pos de sí y no en pos de Cristo. El verdadero ministro del Señor, la verdadera iglesia de Cristo siempre te va a llevar a exaltar a Cristo, a ver a Cristo. Es interesante. Entonces, mis hermanos, verso 4, y ahora Pablo va a continuar, dice, sino que según fuimos, ¿qué dice? Aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Te das cuenta que Pablo está haciendo de alguna manera, está marcando su manera de proceder? Está marcando el tipo de enseñanza que él llevó, pura, sin engaño, sin error. Y ahora va a mencionar que él dice, según fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. O sea, el que le dio el visto bueno a Pablo fue Dios. No fue un movimiento, no fue ni siquiera una iglesia. Es más, antes de eso quizás Pablo, como Pablo era parte del Sanedrín o era un fariseo de fariseos, tal como él lo dice en una de sus cartas, y tenía todo el bagaje judío como para de pronto él levantar, qué sé yo, una escuela rabínica quizás. Pero Pablo, cuando se encuentra confrontado con Cristo, ¿quién es el que lo llama? Es Cristo. En ese encuentro donde Pablo termina en el suelo, cegado, y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Y él le termina diciendo, Señor, yo no te persigo. Él dice, sí, me estás persiguiendo. Estaba persiguiendo a su iglesia. Y ahí es donde dice, anda, ve a Damasco y se te dirá qué tienes que hacer. Va a Damasco y se le dice qué tiene que hacer. Ya no más perseguidor, ahora serás pescador. Bueno, no usa la palabra pescador, ¿no? Pero era de que iba a anunciar el evangelio a los gentiles. A eso Dios lo había llamado. Y ahora Pablo está sacando a relucir eso en el sentido de decir, mis hermanos, si yo he venido a ustedes, no es en mis fuerzas, no es en representación de los fariseos,
sino que yo estudié a los pies de Gamaliel, imagínense, o que estudié a los pies de Gamaliel, de este famoso rabino o maestro de aquel entonces. Pablo dice, fuimos, habla en plural, Silas, Timoteo, fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Es interesante porque se les confió algo muy preciado para Dios, que es el Evangelio. Pregunto, ahora, ¿por qué Dios no confió el Evangelio a Pablo cuando él era un fariseo de fariseos? ¿Por qué todavía le confió cuando tuvo que pasar ese encontronazo? Como dice, ¿no? Pisar tierra. Tocar el polvo. Porque humanamente nosotros confiaríamos algo a quién? Al más preparado, ¿no? Porque normalmente a veces hacemos eso. Humanamente, en una empresa, qué sé yo, normalmente se le confía algo a aquel que quizás tiene más cartones o algo así, porque el ser humano es así, ¿no? Más ve lo externo que lo interno. Pero Dios no confió eso en Pablo, sino más bien, antes que Pablo, Dios confió en sus discípulos, que eran pescador de hombres, o un cobrador de impuestos, por ahí también creo, Mateo, ¿no? O un publicano. Yo decía, ¿y por qué no lo llamó a Pablo desde antes, no? Porque primero tenía que tratar su corazón, mi hermano. Pablo tenía que entender quién es Cristo y que la obra lo hace Cristo. Y es por eso que luego Pablo, ya habiendo madurado la idea, dice, todo lo tengo por basura. Todo eso lo tenía por basura. Y cuando uno dice todo, a veces, si nosotros ponemos en esa frase, decir, bueno, todo, en realidad no tenía mucho, ¿no? Sino más bien tenía vicios más que estudios. Pero Pablo sí tenía mucho conocimiento, muchos estudios detrás, pero todo lo tuvo por basura. Y ahora, entonces, cuando dice que él ha sido aprobado por Dios, no era por lo que él sabía, era porque Dios en su gracia y su misericordia lo llamó y lo hizo apto. Mis hermanos, cuando Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, ahí está lo famoso, algunos lo llaman requisitos, en realidad no tan sino debería ser la característica o las cualidades o el carácter de los obispos, ancianos. Cuando escribe en Timoteo, si tú te das cuenta, allí va a valer una palabra aptos, pero si tú ves todo el texto que dice ahí, habla más del carácter que del conocimiento. Gobierna bien su casa, tenga a sus hijos bajo su gestión, no dado al vino, irreprensible, de buen testimonio dentro y fuera. Entonces te das cuenta que tiene que ver mucho más el carácter que Dios forma. Todo lo demás, mis hermanos, el Señor en su misericordia nos lo va a ir mostrando. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros muchas veces, es doblegar nuestros corazones al Señor y entender que Él es el que hace la obra. Entonces Pablo ahora le está diciendo, fuimos aprobados por Dios. Y es interesante ahora la segunda parte, dice, no para qué, agradar a los hombres. Mis hermanos, algo tenía claro Pablo, era de que el mensaje que él iba a dar, la exhortación que él iba a dar, no tanto decía, pero si le digo esto tal vez se incomoda. Si le digo a los tesalonicenses, imagínate Pablo queriendo escribir una carta a los de Corinto. Si él hubiese pensado en agradar a los hermanos de Corinto, no hubiese escrito esa carta que siempre leemos. Porque la carta que leemos a los Corintos vemos que es una carta correctiva. Como decía hace un momento, Pablo. Carnales le va a decir. ¿A quién le gusta que le digan carnales? Cuando Pablo escribe a los hermanos que están en Roma, ¿qué les dice? Por cuanto todos somos, por cuanto todos pecaron. Entonces, y cada uno de mis hermanos, de los hombres de Dios que él ha ido levantando, una de sus características era no agradar necesariamente al hombre. Hoy en día, de alguna manera, si se tuviera que dividir el mensaje o la predicación, hay dos tipos de predicación. Una de ellas, ¿sabes cuál es? La antropocéntrica.
y la otra es la cristocéntrica. ¿Qué es la antropocéntrica? Que está centrado en el hombre. Si predico esto, se llenará la iglesia. Y como quiero llenar la iglesia, voy a predicar sobre el amor, la gracia, y que es bíblica, y de pasadita, Dios te va a prosperar. ¿A cuántos no les gusta escuchar eso? Al hombre le gusta escuchar eso. Que Dios te va a prosperar. Pero si tú te vas a la Biblia, no encuentras un énfasis sobre eso. Es más, cuando la Biblia habla de prosperidad, habla de una prosperidad integral, no económica necesariamente. Pero ¿cómo lo redireccionan? A lo económico. Ese es un mensaje centrado en el hombre. Somos llamados a presentar un mensaje cristocéntrico que exalte a Cristo, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo, la verdad de Cristo. ¿Y sabes qué va a hacer cuando nosotros vemos todo eso? Va a reflejar cada vez más nuestra incapacidad y nos va a hacer valorar cada vez más la gracia y la misericordia de Dios. Es decir, Él siendo todo lo que es, fue a la cruz a morir por mí, a pesar de cómo yo era. Entonces, mis hermanos, Pablo cuando predicó en ese lugar dice: yo no pretendía agradar, dice, a los hombres, porque pudo haberlo hecho, pero no fue su motivación. Y él va a poner este peso, ¿no? Dice, sino a Dios, dice. Entonces, no agradar a los hombres, sino a ¿quién? A Dios. A Dios. Mis hermanos, no hay otra cosa para agradar a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues yo no puedo decir que tengo fe en Dios si es que de pronto yo no creo en lo que Él me dice y no comparto lo que Él me dice. Y eso de lo que Él me dice está aquí en su palabra. No, Señor, tengo un mensaje preparadito. Creo que esto de acá, el próximo domingo lo predico. Mejor voy a hablar sobre cómo hacemos empresa. No. Eso es querer agradar al hombre y no agradar a Dios. Una de las cosas también como iglesia que nos determinamos tiempo atrás, ya año 2018 aproximadamente, es los estudios de verso a verso, que muchos de ustedes lo están escuchando, que es versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Si bien es cierto, con esto no te estoy diciendo que es la única manera de estudiar la Biblia, pero nos propusimos eso con una finalidad. En realidad hay varias ventajas, pero una de las ventajas, ¿sabes cuál es? Que la agenda del mensaje que se va a predicar cada domingo lo marca el Señor y no el predicador o el que está aquí al frente. Es decir, yo ya sé que voy a predicar el próximo domingo, mi hermano. ¿Qué va a predicar, pastor? 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 13 en adelante, porque hoy estoy predicando hasta el 12. No es que de pronto digo el día viernes, ¿qué predico? Va a venir ¿cómo te llamas? Ya, va a venir Gabrielito, y Gabrielito esto, le tengo que decir, entonces no, yo no determino qué predicar. Es la palabra de Dios. Lo que sí, de alguna manera, tenemos intervención en programarnos, decir, vamos a estudiar los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, tales libros, ¿no? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero te das cuenta, es decir, lo que estás escuchando hoy fue planificado mucho tiempo atrás, porque hoy día nos toca estudiar 1 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 al 12. Y segundo es la predicación expositiva, de que tenemos que dejar el mensaje del texto. El día que tú veas a alguien aquí pararse, mencionar un versículo y hablarte 2 horas sobre su vida, sal huyendo, mi hermano. Porque no se trata de contarte mi vida, se trata de exponerte la palabra. Amén. Porque nuestra finalidad es agradar a Dios, no al hombre. Pero de todas maneras, bienvenido. Dice, uy, pastor, la próxima no vengo. Te lo digo con el amor de Cristo, no lo digo para que te vayas de veras, porque luego me están viendo ya asustados y asados. No, te lo digo en el amor de Cristo. ¿Sabes qué? A veces todos de alguna manera queremos escuchar palabras bonitas, pero las palabras bonitas no necesariamente edifican. Pero la palabra de Dios edifica, mi hermano. Si es dicha con amor, por cierto, no para condenar. Lo que se dice desde aquí siempre es para todos, de alguna manera, edificarnos. Aquí nadie está más arriba que otro, ninguno de nosotros está más cerca a Cristo. Todos estamos igual.
a la misma distancia, se quiere decir, porque Él es el que se ha acercado a nosotros. Amén. Y no es que se acercó un poco más aquí y la mujer más tranquilita, Gisela no, un poco más lejos. No, Cristo no hace eso. Él dice, no hace acepción de personas. Continuamos, mis hermanos. Y entonces Pablo dice que el Señor prueba nuestro, ahí mismo dice, ¿no? Y dice, no agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, ¿qué dice? Nuestros corazones. Mis hermanos, realmente Pablo había hecho esto para poder decir esto. Porque así nada más no puede decir, sí, es así. ¿Has escuchado tú? Que la juro, dicen, ¿no? Algo así, ¿no? Dios está viendo. ¿Realmente somos conscientes de que Dios prueba los corazones? Tienes que recordar algo. Si realmente eres consciente que Dios te está viendo, recuerda que Él es omnisciente, omnipresente, y está viéndolo realmente 24/7. Incluso lo que no dices, Dios está viéndolo, porque Él pesa los corazones. Como dice Pablo acá, Él prueba nuestros corazones. Y cuando habla de corazones, muchas veces habla de intenciones, de motivaciones. Entonces definitivamente que Pablo acá la tenía clara para poner esa frase, ¿no? Yo no he pretendido agradarlo, sino agradar a Dios, y Él prueba mi corazón. Continuamos, verso 5, mis hermanos. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, dice, avaricia. Dios es testigo. Nuevamente, ¿te das cuenta? ¿Y qué son palabras lisonjeras, no? Es como palabras alabanciosas, por así decirlo, ¿no? Entonces he escuchado, quizás ustedes, bueno, también tienen calle, más que yo. ¿Te has escuchado? Oye, ella no me franeles mucho. ¿No? ¿Has escuchado eso? Que cuando alguien te quiere pedir algo, no me florees, ¿no? Entonces, Pablo aquí en el contexto diría, no hemos usado palabras para florearlos. Porque la lisonja es eso, ¿no? Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Mis hermanos, no todo aquel que te dice like a todo lo que haces necesariamente es tu amigo. El verdadero amigo dice que hierro con hierro el hombre... Sí, hierro con hierro se aguzan. Así dice el hombre con el rostro de su amigo. Los verdaderos amigos, la verdadera amistad, la verdadera hermandad muchas veces te lleva a decir las cosas que están mal. Pero eso duele, de alguna manera, incomoda de alguna manera cuando alguien te dice, oye, eso que estás haciendo o eso que parece que hay que mejor hacerlo así, duele. Pero ¿sabes qué dice el proverbio? Peor es que te digan, está bien, sí, sí, y después, eso es peor, mis hermanos. ¿No has escuchado decir, pero me hubieses dicho? Pero claro, pero si te dicen, tal vez te incomodas. Entonces Pablo, imagínate escribiendo o hablando a los hermanos, es que si les digo esto se me van a ir. Mejor no les digo. Mejor, chicos, le están haciendo bien, no importa, pueden adorar otras deidades y también a Dios. ¡No! Eso es aguar el evangelio. Cuando un jovencito viene y me dice, pastor, o profesor, ¿usted es pastor? Sí, le digo, yo también voy a una iglesia. Ah, qué bien, qué bueno. Quiero hacer una pregunta, dice. Tiene 14 años. ¿Está bien ir a la discoteca? ¿Qué quiere que le decir? Oye, si le digo que no, ya ni más va a venir. No, está mal, hijo, ¿cómo vas a ir a la discoteca? ¿Está bien tener enamorada? Está esperando que le digas, bueno, no está tan mal, pero mira, ¿sabes qué? Cuídate, porque es lo que dice el mundo. Lo que el hombre quiere escuchar. Imagínate si te acercaras a Cristo y le dijeses eso. Cristo, ¿está bien ir a la discoteca? ¿Está bien si tengo mi enamorada a los 14, 13 años? ¿Qué te diría Cristo? ¿Qué te diría Cristo? Sí, hijito, no te preocupes, pero ve con cuidado, mira, ve, te agarran la manito nomás. No te va a decir eso. Y a veces, ya bueno, se ríen los adolescentes, pero a veces como adultos hacemos preguntas similares. A veces como adultos hacemos preguntas similares, ¿no? Estamos orando, Señor, ayúdame, que en esto, que como que estamos por ahí tratando de escuchar algo como que nos dé la empujadita y decir, ay, el Señor me respondió, ya no importa, no voy a hacer ese negocio por esta vez nada más por debajo de la mesa.
y minimizamos lo malo. Pablo en esto, mis hermanos, fue directo y dice: no he ido a ustedes con palabras lisonjeras, ¿no? No ha usado palabras lisonjeras, no los ha floreado, como dijo ahí atrás. Dice: como sabéis, y ustedes lo saben, ni encubrimos avaricia, es decir, ni tuvo intenciones de sacarles provecho, ¿no? La avaricia dice que es el amor a ¿qué? Al dinero, ¿no? Pablo no tuvo ninguna intención de sacar ventaja de los hermanos de Tesalónica. Y tú te dirás: pero ¿por qué les está aclarando cada una de estas cosas? Vuelvo a repetir, es muy probable que ya Pablo se anticipaba de que podían llegar los falsos y se está distinguiendo de ellos, o al mismo tiempo Pablo está preparando una generación que también en algún momento van a ser ministros del Señor y van a salir a otros lugares, y le está diciendo: nuestra conducta tiene que ser así. Como las dos cosas valen, mis hermanos. Como para que estén advertidos de los falsos maestros, o como para que ellos que van a ser maestros o van a ser evangelistas o van a salir a hacer la obra de Dios, estén preparados y sepan cuál es la conducta de un verdadero misionero como Pablo. ¿Cuántos de ustedes quisieran: yo también quiero ir a predicar al África? Predícale a tu familia primero, después irás al África. Pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser usados por el Señor? Pero veamos el ejemplo de Cristo, veamos el ejemplo de Pablo, mis hermanos. El servicio al Señor es sacrificial. Pablo le está diciendo: no encubrimos avaricia. Y pone una palabra fuerte, o una frase fuerte nuevamente, que dice: Dios es testigo. Definitivamente que era así en el corazón de Pablo, o es un tremendo mentiroso que se atreve a decir: Dios es testigo. Pero no hay un intermedio ahí, mis hermanos. Definitivamente que Pablo ha obrado, ha actuado así, piensa así, o definitivamente está haciendo un tremendo, qué sé yo, ¿no? Mentiroso, diciendo: Dios es testigo. Y está poniendo a Dios como testigo. Entonces, mis hermanos, versos 6 al 7, vamos a ver ahora la actitud humilde de Pablo. Dice: ni buscamos gloria de ¿qué? De los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo pudo haber llegado a ese lugar diciendo: llegó el apóstol. Así cállenme. Y llegó con su equipo, Silas ahí, una superestrella. Pero vamos a ver que él no puso, va a poner se va a identificar más bien con dos aspectos, vamos a ver más adelante. Tanto así que él no sacó aunque era apóstol. Pablo es un apóstol, fue llamado por Cristo, enviado por Cristo, definitivamente que él es un apóstol, pero no saca a relucir eso, sino que dice: antes de eso, ni buscamos gloria de los hombres. Porque también de alguna manera ya había experimentado la alabanza de los hombres y lo desechó. ¿Te acuerdas que en Listra y se ganó un gran problema? Cuando en Listra hace señales y prodigios del Señor a través del ministerio de Pablo, comienzan de alguna manera a glorificar a Pablo, a endiosar a Pablo, ¿no? Y dice: ha venido Zeus, ¿cómo se llama el otro? No, Pablo y otro era, Pablo y Silas, si no me equivoco, pero le decían con Zeus y con otro dios griego, ¿no? Júpiter, ¿no? Han descendido del cielo y comenzaron como que de pronto a alabarlo a Pablo, porque de pronto Dios había hecho milagros a través de su ministerio. Y Pablo dice: no, yo soy mortal igual que ustedes, pachacutano, le dice, tranquilos. ¿Y saben qué sucede? Como de pronto y les hizo un desplante. ¿Saben qué hacen? Lo apedrean y lo dejan pensando que estaba muerto. No estaba de parranda tampoco, pero pensando que estaba muerto fuera de la ciudad. Entonces Pablo ahora le está diciendo: ni buscamos gloria de los hombres, mis hermanos, ni de ustedes ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, es decir, aunque podían ellos, ahorita vamos a entender la carga a la que se está refiriendo, ¿no? Aunque ellos tenían un derecho como siervos del Señor. Y vamos a entenderlo luego más adelante. Entonces, Pablo no necesitó de esas presentaciones sofisticadas donde lo elogien, sino más bien al contrario, mis hermanos.
Su verdadera satisfacción provenía de su comunión y obediencia al Señor. Eso satisfacía a Pablo. Filipenses, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque había aprendido a vivir en todo tipo de situación. Entonces, su satisfacción no viene del mundo, su satisfacción no viene de las personas, ni siquiera si la persona es agradecida o no es agradecida, sino que su satisfacción viene de que está en las manos del Señor, está siendo un instrumento útil del Señor. Mis hermanos, en algún momento aquí como siervos, y lo digo así, a los que ya están sirviendo activamente, en algún momento siempre nos reunimos y decimos, chicos, muchas gracias por su esfuerzo, por su dedicación, pero a veces el tiempo no da y no lo hacemos. Te digo, no te resientas, de corazón te lo digo. Siéntete satisfecho si lo has hecho por el Señor. El pastor no me dijo gracias, yo hoy vine a hacer limpiezas. Alexander sí lo menciona cada vez que hace la agüita. No te resientes, hermano, de veras, te lo digo de todo corazón. El pastor comete errores al igual que tú, es olvidadizo igual que tú. Pero si lo has hecho por el Señor, que tu satisfacción venga del Señor. Porque si lo vas a hacer esperando un gracias, de alguna manera ese corazón, aunque es bueno agradecer, yo con esto no estoy diciendo que no, es bueno agradecer, pero si estamos haciéndolo esperando el aplauso, es de alguna manera que estamos buscando ser gloriados, de alguna manera. De alguna manera estamos queriendo esa alabanza, esa honra, y la honra tiene que ser por el Señor. O puede ocurrir lo contrario, mi hermano. Puede ocurrir que también termina, no quiero poner a nadie como ejemplo, que no se vayan a ofender, ¿no? Termina la reunión y dice, pastor, su prédica me habló. Claro, pues hermano. ¡No! Hay que tener la humildad de decir, mi hermano, es el Señor. Busca a Él, es Él el que te ha hablado. Tener la humildad de decirlo y decirlo y creerlo realmente de corazón, porque lo puedes decir de boca para afuera, pero si por dentro estás con el pecho inflado, créeme que no. ¿Les he contado sobre la ranita voladora? Sí, que papá tiene, dale. Dale uno más, después se casa. ¿Han escuchado la parábola de la ranita voladora? Ya, esta es la parábola de la ranita voladora. Esta ranita estaba ahí en su charco y no podía salir, pues, ¿no? Frustrado en su charco, no podía salir de ese charco, renegando ahí en su charco, diciendo soy un bueno para nada, que todo, como las aves, las gaviotas sí vuelan, y yo estoy acá frustrado, estaba la ranita. Y de pronto se le acerca a una, no sé si eran gaviotas o gansos, no importa, da lo mismo. Dice, ranita, ¿quieres volar? ¿Verdad? Dice, sí, cógete de mi patita. Yo te voy a hacer volar. Y el ganso emprende el vuelo. ¿El ganso vuela en tu? Sí, ya, esto está bien, es ganso. No importa eso. Es un pollo, ya digo, no, ganso. Y el ganso vuela y la ranita, ¡plá!, ¿no? Y comienza a conocer el mundo. Pachacute, Villa Los Reyes, Puente Piedra, ¿no? Bajo Loquendo, todo. La ranita está volando en las nubes. Y de pronto la gente comienza a decir, ¡wow! Mira una ranita voladora, ¿no? ¿De quién habrá sido esa idea tan genial? Y la ranita dijo, ¡yo! Se soltó. ¡Pum! Murió. Mis hermanos, a veces somos con la ranita. El Señor va a usar muchas veces, te va a usar muchas veces. Te va a hacer conocer muchas veces. Te va a usar y de alguna manera las personas te van a ver y van a pensar que la idea fue tuya, ¿no? Y si tú dices, sí, yo no, tú eras una ranita. Dice que el Señor al soberbio no lo baja, al humilde no exalta. Mis hermanos, no busquemos nuestra propia gloria. Vuelva a Jeremías después de la parábola de la ranita. Mira lo que dice Jeremías, ahí lo tienen en pantalla, 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio ¿en qué? En su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar. Si hay algo en que nos debemos de alabar, ¿en qué es? En entenderme y conocerme, dice el Señor, en tener una comunión con el Señor.
¿Y qué más? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago mi misericordia. Cuando realmente entiendes que Dios hace misericordia, vas a entender que lo hizo contigo primero. Es fácil decir, mis hermanos, Dios es misericordioso, te puede sacar de ahí. No, Dios es misericordioso y me ha sacado de ahí. Y aún con mi imperfección me puede usar. Dice, no te alabes de la sabiduría y tu riqueza. El mundo se alaba de eso. El mundo saque a reducir sus dineros, sus bienes y todo lo demás. Y se cree poderoso. Eso es el mundo, mi hermano. Nosotros tenemos algo mucho mejor. Esa comunión con el Señor a través de Cristo. Amén. Pero esa comunión cada vez nos va a llevar a ser más consciente cuán misericordioso es Dios. Que a pesar de nuestros errores, sigue teniendo esa comunión con nosotros, nos limpia de nuestros pecados. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, alabarse de cualquier otra cosa no tiene sentido. Ni de tu tío el presidente, no te alabes de eso. Alábate de tener una comunión con el Señor, si hay algo de que alabarse. Verso 7. Entonces Pablo no ha usado su derecho de apóstol ni se ha presentado como un apóstol, aunque lo es. Pero mira qué función ha cumplido en ese lugar de Tesalónica. Dice, antes, por lo contrario, ¿qué dice? Fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué es lo que le da, en resumen, una nodriza? ¿Qué es una nodriza, no? Es una mujer que amamanta a su bebé. ¿Qué es lo que principalmente le da una nodriza? O hay una relación entre la nodriza y su bebé recién nacida o nacido, esta Fiorella. Le dice, acá mando yo soy el apóstol. Le dice, no. ¿Qué es lo que le da? Leche, cuidado, protección, esperando que el bebé recién nacido le diga gracias, le diga qué buena mamá eres. ¡Wow! ¿Le dé gracias? No, le va a despertar en la madrugada, porque cada 2 meses, cada 2 horas, ¿no? ¿Sí o no? Cada 2 horas va a pedir y no le va a decir gracias necesariamente. La actitud de Pablo fue como una nodriza en sentido figurativo con los hermanos de Tesalónica, de cuidado. Más allá de decirle acá mando yo, que soy el apóstol, qué sé yo, lo que hizo con ellos fue cuidarlos, amamantarlos en el sentido espiritual, darles esa leche espiritual a los hermanos, sin esperar un gracias. Fiorella, ¿cuántas veces tu bebé Abraham Benjamín te ha dicho gracias por darme la lechecita? Todavía nada, hasta que aprende a hablar. Pero tú sigues dándole porque eres su madre. Ese tipo de cuidado tuvo Pablo con Tesalónica, no necesariamente esperando gracias. Entonces, mis hermanos, continuamos. Ahora tú dices, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Mis hermanos, aprende cada uno de estos principios de cómo vivió Pablo, y no en su fuerza, por cierto, sino en el Señor, para que también lo puedas desarrollar en tu vida, en tu familia y en un ministerio. ¿Por qué no creer que el Señor te puede usar en algún momento de una manera más activa? Pero Él necesita tratar nuestros corazones. Verso 8, mis hermanos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, le dice, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué dice? Nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces Pablo, nuevamente, ¿no? Le está diciendo que no solamente estaban dispuestos a enseñarles el Evangelio, sino que ellos mismos se habían entregado. Para resumir esto, mis hermanos, hay una diferencia entre compartir el Evangelio, porque amo compartir el Evangelio. Otra cosa es, lógicamente, hay que amar y compartir el Evangelio. Otra cosa es amar a quien tú compartes. Y Pablo amaba a los que compartían. No solamente amaba compartir el Evangelio, sino amaba a quienes compartían, amaba a quienes enseñaban. Y le está diciendo, no solamente se ha limitado a compartir el Evangelio, sino
ellos se han entregado a los de Tesalónica. Y ahí vemos nuevamente el carácter de un misionero, por así decirlo. Verso, para avanzar, 9. Porque dice, porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, es decir, a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Y pastor, esto me parece conocido de Pablo. Esta misma fórmula lo usó en Corinto, cuando era un constructor de tiendas. Bueno, un constructor de casas, diríamos hoy en día. Un maestro de construcción. Y Pablo le está diciendo, ¿te acuerdas que les digo hace un momento, aunque ellos no quisieron ser carga para ellos, a pesar de que eran apóstoles? Y cuando Pablo, quizás a los de Corinto fue más explícito, les dice, ¿no? Yo sé que el siervo es digno de su salario, pero yo he renunciado a mi derecho, dice. ¿Es bíblico muchas veces que el siervo de pronto sea digno de su salario? Claro. La iglesia normalmente sustentaba a los siervos de Dios y hasta hoy en día lo vienen haciendo. Pero Pablo, tanto en Corinto y ahora vemos que en Tesalónica, él incluso renunció a ese derecho. Lo vuelvo a leer. Porque os acordáis, Pablo no está prometiendo como un candidato diciendo, yo les voy a enseñar y no les voy a cobrar, no está diciendo eso. Sino les está haciendo recordar lo que ya hizo. Que dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, para no ser carga a ninguno de ustedes. Entonces Pablo tuvo su chambita por ahí, ¿no? Su cachuelo. Pero aún así siguió enseñando en medio de ese contexto hostil. Dice, y os predicamos el Evangelio. Hay una característica en los hermanos de Jesús Salvador, y yo le doy gracias a Dios. Mis hermanos, somos los que tú ves de pronto yendo a Santa Rosa, y quizás has visto alguna vez en los videos de Facebook, eso. Cada uno de ellos tiene su carga familiar. Y ya sabrán por qué de pronto nos reunimos a las 9 de la noche. Porque la mayoría está llegando a esa hora a casa. Y ustedes, hay un común denominador en los hermanos que están sirviendo. Cada uno de ellos son bivocacionales. Y con eso no quiero decir que somos más espirituales o menos espirituales, como algunos dicen, no, pastor, no debe trabajar, ¿acaso no confía en el Señor? Mis hermanos, eso es algo personal. Pablo no va a decir, todos los demás discípulos deberían también trabajar, no dice eso. Pero él, en su comunión con el Señor, había entendido que era necesario en esos dos contextos para distinguirse justamente de los falsos maestros que estaban introduciendo a la iglesia, que hacían todo lo contrario a lo que Pablo hace. Enseñaban lo que agradaba escuchar a los hombres, se vanagloriaban, iban con otras intenciones, y como dice Pablo, iban a trasquilar. Entonces Pablo básicamente se está distinguiendo de ellos, y vuelvo a repetir, lo digo con mucho cuidado. Yo considero que hay siervos de Dios que de pronto están sirviendo al Señor y la iglesia los sustenta, pero en nuestra iglesia Jesús Salvador hemos tomado el ejemplo de Pablo de alguna manera, comenzando del pastor y cada uno de los siervos. Servimos al Señor, pero creemos que el Señor nos bendice a través de nuestro trabajo. Y si en algún momento el Señor nos muestra algo diferente, seremos obedientes al Señor. Por eso lo digo con mucho cuidado, con mucha... no como poniendo carga, pero sí, eso es lo que como el Señor hasta el momento nos ha ido guiando. Y sustentado en estos pasajes donde vemos ejemplos de la Biblia, cómo es que fue necesario, ¿no?, poder renunciar a ese derecho. Esa es una característica entonces de Pablo, que se despojó, trabajó con fatiga, dice, ¿no? Como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio. Verso 10, mis hermanos. Ustedes son testigos, le dice, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con ustedes los creyentes. Y ahora va a mencionar 3 palabras, ¿no?
santa, justa e irreprensible. Está hablando de su conducta, de su 24/7, de su día a día. Cómo es que él se ha comportado con los hermanos de Tesalónica, mis hermanos. Y ciertamente, nuevamente, mencionando a Timoteo, capítulo 3, ¿no? 16, cuando dice que el siervo de Dios tiene que ser, ¿qué? Irreprensible. Yo creo que eso no aplica solamente a los pastores, sino a todo cristiano. Todo cristiano es llamado a gobernar bien su casa. Todo cristiano es llamado a no ser dado al vino. Todo cristiano es llamado a hacer cada una de esas cosas. Entonces, ciertamente se menciona en un contexto para los ancianos, los obispos o los pastores conocidos hoy en día, pero todo cristiano es llamado a eso, mis hermanos. Y si tú eres un siervo del Señor, mi hermano, ¿sabes qué? El Señor nos llama a tener una vida santa, apartada para el Señor, una vida justa. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una vida justa, que agrada al Señor. ¿Y sabes qué? Ser irreprensibles. Esta palabra irreprensible muchas veces es malentendida. Dice, no le digas nada al pastor porque él es irreprensible. No, no dice eso. Si tienes que reprenderlo al pastor por algo que ha hecho mal, hazlo, mi hermano. Acércate a él y dile, pastor, me parece que en esto hizo mal, ¿no? Porque mira, yo lo vi haciendo esto que ellos dicen. Este llamado es para uno, decir, tengo que cuidarme, mi testimonio, para no ser piedra de tropiezo para los demás. Y Pablo les está diciendo, hemos sido. Y está poniendo como testigo a ellos mismos. ¿Y a quién? A Dios. Cualquiera de ellos, si no hubiese sido así, le hubiera existido una carta de respuesta a Pablo. Mentiroso, sí fuiste. Mas no lo fue, no hay esa carta. Verso 11 y 12. Así como también sabéis que dice, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y ahora nos pone otra figura, ¿no? Que él se ha comportado como un padre hacia sus hijos. Y mis hermanos, entre la relación de padre e hijo, yo creo que aquí hay varios que son padres y hijos, bueno, todos. No siempre le va a gustar al hijo cuando tú le corriges, ¿o sí? Ya papá, ¿lo entiendes? Ya papá. Ya, ¿no? Aunque no siempre le va a gustar, ¿no? El hijo le gustaría a mí que le des premio, chocolatito por cada cosa mala que hace. Pero tú le das otro chocolate tal vez. No, porque tú como padre, porque lo hago. Una de las frases que yo uso, y no dejo de engañar esta aquí, y una frase que yo uso cada vez que voy a disciplinar o corregir o aconsejar aquí es, porque te amo, te lo digo, te digo. Porque te amo, no quiero que te mires así, o te mires en esto, en aquello. Porque te amo, te tengo que anticipar de esto y decirte no a eso, así no te guste. Un padre no puede de pronto estar pensando que darle al hijo todo lo que le gusta, porque hay cosas que le gustan pero son dañinas. Un padre tiene que ver sobre todo lo que su hijo necesita y que le va a ser útil. Y esto está contrastando con lo que Pablo dijo. No les he dicho palabras bonitas ni lisonjas, sino que yo con el evangelio puro. Y mis hermanos, el evangelio puro transforma. Primero confronta vidas. El verdadero evangelio, créeme, que confronta vidas. No es tan bonito, tan romántico decir, ya escuché que Cristo fue a la cruz, entonces yo también creo, sí, pero ¿fue a la cruz para qué? ¿Para pagar qué? El pecado de los delincuentes, no, mi pecado. Mi pecado, y aceptar que es mi pecado muchas veces no agrada al hombre, decía buenas en primera, porque el hombre que dice, pero si él hizo cosas peores, pero ese pequeñito pecado o grande pecado, tienes que arrepentirte de eso, y esa obra solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando escuchas el Evangelio. Entonces el Evangelio confronta, mi hermano. El Evangelio te va a corregir del pecado. Te va a decir, esto está mal, esto no agrada a Dios. Ya, pastor, basta, me voy a arrepentir de nuevo. No importa, voy a seguir diciendo entonces. Mis hermanos, a veces es necesario. Cada vez que voy de visita a la iglesia, pastor, habla de pecado, ya me tiene ya. Mi hermano, es que es el Evangelio. Si no, ¿de qué nos arrepentimos? Pues sería cambiar de camiseta nada más, y no es así.
Necesitamos reconocer que el Señor nos ha sacado de esa podredumbre. Entonces dice, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de nosotros. Y esta palabra de consolamos es acompañamos. ¿Has escuchado cuando Jesús dijo el otro consolador? Es el que iba a venir y estar con nosotros. Le acompañamos, el que va al lado con nosotros. Y de alguna manera el Espíritu Santo también va a usar a sus siervos para hacernos ese acompañamiento. Y en este caso específico usó a Pablo para hacer ese acompañamiento a los hermanos de Tesalónica, así hayan tenido 3 semanas con él. Pero ahora Pablo está orando por ellos, está escribiendo. Eso es hacer un acompañamiento, un seguimiento. Mis hermanos, si estás comenzando en las cosas del Señor, déjate acompañar. Déjate acompañar. Sofía usa una palabra, dejémonos pastorear. Y tú dices, Jesús es mi pastor. Sí, pero él muchas veces va a dejar esa responsabilidad de tus siervos para estar en la iglesia local. Sofía, más de una ocasión, dice, quiero hacerte una pregunta o pedirte un consejo, pero no como esposo. Me dice. Y digo, ahora, como pastor. Me dice. Y quiero preguntarte, mira, está sucediendo esto en mi trabajo, como pastor, ¿qué me aconsejas? Y creo que está tomando el consejo como pastor. Porque como esposo le va a decir, ¿quién te ha dicho eso? Yo voy ahora. ¿Entiendes? ¿Verdad? No, yo lo pongo como ejemplo. Mis hermanos de Dios de todo corazón. Dejémonos pastorear. Amén. Dejémonos pastorear. Ciertamente el Señor es nuestro pastor, pero todos necesitamos tener un acompañamiento. Eso es bueno. Y para eso está la iglesia local. La iglesia local está para tener ese acompañamiento unos con otros. Y ahí vamos a animar nuestras asperezas también. Recuerda, el pastor de la iglesia, Jesús Salvador, quien tienen al frente, no es alguien que está arriba, no, tenga el llano igual que ustedes. Está dispuesto a escucharnos y a veces algunos que ya han venido a pedir consejos se han dado cuenta que a veces no tengo respuestas a sus preguntas, pero sí puedo escucharlos. Y decir, mi hermano, la verdad, voy a orar. ¿Quién tiene la respuesta en sus labios? Solo el Señor. ¿Amén? Verso 12 dice, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y que lo bendiga. Entonces Pablo dice que los ha encargado, como que los ha encomendado, que anden, ¿no? Que vivan como es digno de ¿qué? De Dios. Les pone ese peso, les recuerda, ¿no? Y eso es, yo terminaría este mensaje con eso, mis hermanos. Vivamos esas vidas como es digno de Dios. Nuestro Dios es un Dios santo, sin pecado. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios poderoso. Es un Dios que todo lo ve. Es un Dios que pesa nuestros corazones. Y vivamos como es digno nuestro Dios. De esa manera, muchas veces, sin abrir tus labios, vas a mostrar a Cristo a los demás. ¿Qué tal si nos podemos de pie ahí en nuestros lugares para darle gracias a nuestro Dios?